Estamos en Yemen, más en concreto en la provincia de Hadramaut. Me he encontrado muy poco, si no ningún lugar así en el mundo. Esto es difícil de comparar con otras zonas, esto es único a nivel mundial. Si el sombrero es muy alto, significa que son pastoras que van con el ganado. Aquí están las raíces de Osama Bin Laden. Hace ya unos cuantos días que nos encontramos en el territorio yemení. Estamos en Yemen, más en concreto en la provincia de Hadramaut, que en árabe significa la muerte venidera. El conflicto de aquí está arraigado en la población, una población muy dividida políticamente, socialmente, también religiosamente y con grandes potencias mundiales, con sus influencias o prácticamente sus controles en este mismo territorio. En estos momentos nos encontramos en Wadi Doan, una de las joyas del desierto de Yemen. Para llegar hasta aquí realmente tampoco ha sido fácil. Veníamos desde Al-Mukalla, llegábamos desde la costa. Siempre que tenemos travesía en carretera tenemos que ir con escolta. Un coche, otro pick-up completamente lleno de hombres armados. Esto se debe a que estamos bordeando zonas petroleras, las zonas con recursos en este país, esmeraldas, otras piedras preciosas, el petróleo. Las zonas de valor, las zonas con recursos económicos son controladas por Al-Qaeda. Y este es uno de los motivos por los cuales siempre tenemos que ir con escolta. Vamos a aprovechar estos últimos días que tenemos en el país para investigar mucho más sobre esta cultura, al final desconocida. Como digo, aquí viene muy poca gente y así lleva siendo décadas, culpa de estos conflictos. Así que vamos allá. Yemen for me, it's not just the land where I was born, but it's the land of luck. The origins of Arabs came from Yemen. That's normal to be proud of being Yemeni and Arabian. Estamos por aquí también con Hugo, que es uno de los nuevos líderes de Expedición de Ojo de Nómada. Entre toda esta misión y expedición también se encuentra este propósito, abrir nuevas rutas y que con vosotros también podamos vivir viajes en el futuro. Mira, la verdad es que estar en este sitio es increíble porque estamos en un país que recibe 300 turistas al año, lo cual lo hace una joya para el turismo. Descubrir sitios como estos, estamos en el valle de Wadi Ruan, que es increíble, preserva una autenticidad única, estamos encontrando un montón de gente que no ha visto a turistas probablemente en años, entonces eso le da, vamos, una esencia única e ideal para una expedición de Ojo de Nómada. The relationship with mountains, it's like the relationship with being your heartbeats. Because mountains is not just protection. Mountains, it's your roots. That's where you got your stones to build the house. It's your roots. And in every city, they have their own decoration and design. So everyone is not just being proud of his culture, but he can show his culture through the design of the house itself. Caminar por estas calles, por estos caminos de Wadi Doan es literalmente viajar al pasado. Y es que la historia de este lugar se remonta a hace miles de años, incluso grandes civilizaciones pasaron por estas tierras, como los Hadrami, los Himyaritas, los romanos. Otros imperios llegaron siglos más tarde, como los otomanos, incluso más tarde, ya sabemos, los británicos. Pero Wadi Doan siempre ha sido un lugar de importancia estratégica, por su posición en este territorio. Se cruzaban aquí diferentes rutas comerciales. En estos momentos lo vemos mucho más abandonado, por la erosión del tiempo, pero también por la inestabilidad política y por los conflictos. También, por ejemplo, estos palacios son de las familias poderosas, en concreto los dos palacios son de la misma familia, la más poderosa de este poblado llamado Buxan. Ellos ya no viven aquí, ellos viven en Arabia Saudita, por esto la casa se mantiene completamente vacía. Aquí en estos momentos no hay vida. Also, the historical name before name of Yemen, it was called Arabia Felix. The meaning of Felix is happiness. What made this country happy in the past? Because of the trade.
We have the trade of the frankincense, the perfumes, the trade of the handcrafts, which used to be made in old Sana'a. The meaning of Sana'a means handcraft region. Also the seaports, so the geographic location of Yemen made it really precious. And we are in the connection of Africa and Asia, between Yemen and Djibouti, the strait, Bab al-Mandab. De verdad que no me quiero poner pesado con que esto es increíble, con que esto es una locura, pero estamos muy sorprendidos. Voy embobado cada vez que tomamos una nueva curva con el vehículo y tras unas montañas rocosas se destapa un nuevo poblado. Me he encontrado muy poco, si no ningún lugar así en el mundo. Esto es difícil de comparar con otras zonas, esto es único a nivel mundial. Yemen fue famoso, fue reconocido también en diferentes historias bíblicas. Noé lo conocía como la tierra de la leche y la miel. También Yemen es famoso por la mirra, por el incienso, por eso los regalos de los reyes de Oriente, también conocidos como los reyes magos, más para los niños, ¿no? Los regalos que otorgaron al niño Jesús provenían de estas tierras y para muchas personas la reina de Saba también podría venir de este territorio yemení. So Yemen is a collection of a beautiful image. Everywhere you go, you see different food, different people, different traditions, even different weather. En estos momentos nos estamos desplazando en 3 vehículos. Esta van, una pickup, un 4x4 en la que van Oscar Camps y Hugo, y después está la furgoneta también policial. Como nos vamos cambiando entre los vehículos, ahora ha tocado que 2 de los escoltas están aquí en esta van, en este vehículo, así que aquí los tenéis. Esto es lo que decía, cada lugar que recorremos de Yemen siempre es con escolta, y no un hombre, varios hombres y siempre armados. Aquí les veréis con su, bueno, llevan el arma, no voy a decir el nombre porque es un nombre internacional, conocido internacionalmente. En Al-Mukalla, en la costa, hace unos días, ayer y antes de ayer, fue el único tiempo que estuvimos sin escolta, porque ya es una zona súper militarizada y llena de checkpoints, pero carretera y todas estas zonas siempre con protección. El tema que voy a tratar en estos momentos es cuanto menos delicado y además complicado de comprender. Este es el pueblo, aquí están las raíces de Osama Bin Laden. Él nació en Arabia Saudita, pero su padre es de este mismo pueblo. Aquí está de hecho la casa de la familia, luego igual podemos acercarnos. De hecho, me acabo de sorprender con lo que acabo de descubrir. El hotel donde estuvimos en Al-Mukalla, ayer y antes de ayer, es parte de la familia Bin Laden. En ese hotel estaba el centro de operaciones de los Emiratos Árabes en Yemen, al menos en esa zona que es la que ellos controlan, en la que ellos tienen su influencia. Hemos encontrado la casa, este es el hogar de la familia Bin Laden, al que según nos informan Osama nunca llegó a venir, pero este es el hogar del padre, aunque en estos momentos la casa está vacía. Y en este viaje, y de forma indirecta, estamos dando con algunas pruebas, con algunos indicativos de, no sé, que podrían confirmar lo que indican diferentes fuentes internacionales. Se relaciona al grupo Al-Qaeda con los Emiratos Árabes, al igual que se relaciona al grupo ISIS con Arabia Saudita, en el siguiente nivel con Israel y en el siguiente nivel con Estados Unidos. Uno de los mejores momentos del día, fijaos qué banquetes. Es arroz con pollo, pescado, aunque la costa está bastante lejos. Where did he fish this? Yemen In the coast or in the lagoons? Yes, In the lagoons. Yeah. Bueno, no, es que lo veo muy desértico esto, porque dice que hay lagos por aquí. What this sauce is tomato? Yeah, tomato and yogurt. Tomato and yogurt. Yeah. Salsa de tomate y yogur. pues Y este me parece pan, brutal. que es diferente al del resto del país. No es el pan este normal. Ellos le están echando la salsa por encima del arroz, el pescado, el pollo y lo están mezclando todo. Eat today because tomorrow we are fasting. Yeah. El pollo está buenísimo. Y esto...
everyone has his own duties. And when the morning starts, everyone go to the work. The woman, she has her own kingdom in the house to take care of the food, to take care of raising the kids. Everyone has got a mission in life. That's what they daily do. And they both meet in the same line. In our culture and in our belief, she's not, as they say in the West, half of the community. She is the entire community. She's the mother, the sister, the teacher. She's the wife. She's everything in your life. And she has duties as well as the man has duties. If the man in the field, she's also taking care of the kids in the house, or the daughter is taking care of the goats. They have their own duties from early morning until it's evening. This is well known in Hadramaut, and it only exists in Hadramaut. The entire Arabia, I'm not talking about Yemen, Arabian Peninsula or Arab world, they don't have this tool hats, only in Wadi Hadramaut. تراث أصيل من زمان تناقلوه الآباء والأجداد وما قبل الأجداد. أبناء يعني حضرموت وشعبها هو من نمى هذا التراث. يحاول لأنه الشعر رسالة طبعاً يعني ودور الشاعر يعني يجب أن يكون بناء يعني ينتقد الأشياء اللي ما هي تمام في مجتمعه. يكفي من الحرب والفتنة وحشد الجيوش، كل يوم بادي وكل بادي ب10 نعوش، والجيش مرهون في خدمة مساع الكروش، في تركة الشعب ذا ينهب وهذا يهوش، وفي شجار الوطن من مد يده ينوش. تتمصلحوا بالفتن والشعب نفسه تحوش، طالت علينا وقدناكم طيور العشوش، تشكي من الهام الأحمر ذي عليها يلوش، من هم إلى غم والتشويش يتبعه حشوش. لما متاي السعيدة بين عمش وبوش، تشكين بالحال والأولاد ما يرحموش. شكرا شكرا السودان. El día de ayer fue realmente mágico, uno de esos que se recuerdan. Primero las lluvias en el desierto, la gran tormenta, algo tan poco habitual. Después conocimos a estos poetas. La poesía, la famosa poesía de Hadramaut y de Yemen, tan intrincada en la cultura, así como por ejemplo en Europa, en España, es algo más del pasado, no es tan común en los tiempos de hoy en día. Aquí todavía está muy presente y es una tradición con mucha fuerza. El segundo de ellos, por ejemplo, escribió el poema Al Momento, mientras que lo recitaba el primero. Lo escribió de hecho en el interior de un paquete de tabaco. يعني أبيات مختصرة وقصيدة تتكون من 5 بيوت مرتجلة في حبي عن حضرموت، وخصوصا لما أكون في الغربة، لما أكون مغترب يزيد حبي لأرض حضرموت. أقول فيها حسن حظي مخليني سكن خير وادي، حيث نوب الصرر يلقي قراص البغية، حبها من صميم القلب في صميم القلب شيء غير عادي، عذب العقل والعشقة علينا بلية، كل ما طالت الغربة وطول البعادي حن قلبي وانعى أرضه الحضرمية. Y después llegaron los músicos y vimos estas danzas, estos bailes, estas músicas tradicionales de Hadramaut y Yemen.
Y todo esto además en las mágicas tierras de Wadi Doan, otro de esos lugares que por supuesto no voy a olvidar y que estoy seguro que voy a regresar. Y en estos momentos, tras algunas horas de carretera, hemos regresado a la zona de Seiyun donde comenzó toda nuestra expedición. Tras de mí, la famosa ciudad de Shibam, la Manhattan del desierto. Esta aventura tengo que decir que ha contado con diferentes aspectos y elementos que la han convertido en completamente única. Desde el mero hecho de poder entrar en un país como es Yemen, poder recorrer esta región, poder investigar sobre su historia reciente, sobre sus conflictos, sobre lo que está por llegar en un futuro cercano, aprendiendo y disfrutando tanto con sus tradiciones, con su cultura. Comenzamos en estas zonas, después en la costa, en Al-Mukalla y terminando en los desiertos de Wadi Doan, como ya sabéis, donde hemos grabado este segundo reportaje. Y aquí estoy, desde el primer día, sincronizado, sumergido completamente con lo que es el pueblo local, con lo que son los trajes, con la llambia, con el turbante. Conocimos también en Wadi Doan, por ejemplo, a los apicultores. De Wadi Doan sale la miel más famosa e importante de este país, pero además reconocida internacionalmente. Y uno de los aspectos también más únicos de este país, Yemen, es quién cuida aquí del ganado, de las cabras, de las ovejas. En Yemen siempre son mujeres y esto es algo completamente único a nivel mundial. Además, no solo llevan los típicos atuendos negros con los que se cubren al completo, excepto los ojos, los mismos que llevan el resto de las mujeres, sino que lo acompañan con un sombrero como de paja, un sombrero parece de mimbre, con forma cónica y realmente alto. Creo que se nota en mi mirada, que lo podéis notar en mi cara, en cómo me refiero a este país. He disfrutado mucho de estos días, agradecido por la población local, por cómo nos han tratado, cómo nos han recibido, entristecido también por otras situaciones que nos ha tocado ver e investigar. La situación es muy compleja, tanto internamente como en sus relaciones internacionales y con estas potencias mundiales que aquí tienen su influencia, como hemos podido documentar. En estos momentos nuestro objetivo principal, entrar en Yemen Norte y hacer reportajes completamente únicos y pioneros, documentar la gran y milenaria ciudad de Saná. Y espero que podamos hacerlo pronto. Por ahora espero que hayáis disfrutado este par de reportajes en Yemen. Gracias a todos y nos vemos pronto.